Nada hay tan fácil y tan desafiante a la vez que practicar la caminata con diferentes interpretaciones rítmicas. Por eso aquí te comparto musicalidad en 4 tiempos. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir 3 ejercicios que van a enriquecer tu mirada sobre cómo caminar y cómo interpretar el ritmo de un tango. Y te lo comparto con el fin de que puedas mejorar tu conexión con la música y con tu pareja, asumas el rol conductor o el rol seguidor. De hecho, estos ejercicios van a permitirte desarrollar una sensibilidad que te ayude a sentir la estructura rítmica de la música y a moverte de diferentes modos, siempre tomando como ejemplo una caminata de tango. Y hay algo más para decir, pero antes, si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras ver solo los ejercicios, hacé clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que practicaremos estos ejercicios sin música y luego con música, comprendiendo que el ritmo de 4 tiempos no es estático, sino que podemos interpretarlo de diferentes formas, como, por ejemplo, enfatizar diferentes partes del compás, lo cual nos dará la oportunidad de crear variaciones rítmicas en nuestra danza. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Caminata con retención. En esta primera parte veremos cómo retener un paso dentro de los 4 tiempos musicales para darle énfasis al primer paso, una forma lineal inicial que nos ayudará a comprender música y movimiento. Entremos a la clase. Comencemos bien parados, con el abdominal contraído y el pecho arriba. Inclinemos la línea del cuerpo para ubicar el peso sobre los metatarsos. Apuntemos con la rodilla izquierda, en este caso hacia adelante, y extendamos la pierna izquierda. Pasemos el peso del cuerpo hasta que el pecho supere la línea del pie y extendamos la pierna derecha. Tengamos presente que el paso irá de un punto A a un punto B. Luego, rocémonos los propios pies y retrocedamos con pierna derecha. Vayamos del punto A al punto B con pierna izquierda y al llegar a la base, volvamos a rozar los pies. Contemos los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siendo el 1 el primer paso que realizamos y los 3 restantes el viaje de la otra pierna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vayamos contando los 4 tiempos o sigamos el tic-tac de un metrónomo. Sin bajar la cabeza y teniendo presente nuestra postura, practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache.
Ejercicio 2. Caminata con rulo. En esta segunda parte practicaremos una caminata con rulo, siendo el primer paso el primer tiempo y el rulo los 3 siguientes. Una forma de comprender cómo jugar musicalmente con la pierna activa. Entremos a la clase. Comencemos bien parados como vimos anteriormente. Avancemos un paso con pie derecho, dibujemos un rulo con el pie izquierdo y avancemos otro paso. Vayamos alternando paso y rulo con cada pierna. Luego, alcanzado el límite de espacio, dibujemos un rulo inverso con pie derecho y retrocedamos con pie derecho. Y asimismo, rulo con pie izquierdo y paso atrás con pie izquierdo. De modo que utilicemos un tiempo para pisar y 3 tiempos para realizar el rulo. Así sea que vayamos hacia adelante o hacia atrás, siempre ocupemos un tiempo fuerte con nuestro paso y el resto de los 3 tiempos con el rulo. Vayamos practicando este ejercicio mientras contamos juntos los 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agreguemos el tic-tac del metrónomo. Practiquemos unos instantes esta caminata con rulo en 4 tiempos con la música de El Cachivache. Ejercicio 3. Caminata con cruzaditas. Habiendo controlado los ejercicios anteriores, en esta última parte veremos cómo aplicar diferentes cruces de pies dentro de los 4 tiempos musicales. Una práctica que nos obligará a mantener un dominio del movimiento. Entremos a la clase. Comencemos, como ya hemos visto, con el abdominal contraído y el pecho arriba. Proyectemos el peso hacia los metatarsos y avancemos un paso con pie izquierdo. Luego con pie derecho, cruce atrás, cruce adelante, roce lateral y paso adelante. Y asimismo con pie izquierdo mientras llevamos el peso del cuerpo hacia el metatarso. Para retroceder, realicemos alternadamente cruce adelante, cruce atrás, roce lateral y paso atrás. En todo momento busquemos que la pierna soporte se encuentre firme pero no rígida, así como la pierna activa se encuentre libre y controlada a la vez.
Contemos juntos los 4 tiempos y luego observémoslo con un metrónomo. 1, 2, 3, 4. Practiquemos unos instantes prestándole atención a los acentos fuertes con la música de El Cachivache. Así como pudiste ver diferentes posibilidades en esta práctica de musicalidad, también podemos jugar con la aceleración y desaceleración, con los momentos de tensión y relajación y con la expresión de las diferentes capas de la música. Y te agrego un dato más. Pero antes, si querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Todos los ejercicios de musicalidad contribuyen a mejorar nuestro modo de interpretar una estructura musical, a distinguir sus riquezas internas y a enriquecer nuestra danza. Pero nada de ello tendría sentido si en función de seguir un ritmo nos desconectáramos de nuestra pareja de baile. Así que al bailar, no solo te fusiones con el espíritu de la orquesta que escuches, también busca esa fusión en el abrazo de la persona con la que bailes. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.